hay que ver los perfiles de cada uno, pues para ver a lo mejor qué cuestión puede llevar mejor, porque es más especializado. Y es verdad que ahora la gran mayoría, la Ejecutiva Nacional, somos muy poquitos los que estamos también desde la pasada. Yo, por lo que a mí respecta, yo encantado de que tú estuvieras Muchas allí. gracias. Estuvieras allí porque, hombre, yo siempre que tengo ocasión lo digo, eres una persona muy cercana, eres una persona muy cariñosa, eres la primera y la única que nos abrió las puertas del Parlamento de par en par, como yo digo, y eso hay que reconocerlo y hay que agradecerlo, porque antes había mucho misticismo y hay una serie de historias que, bueno, que nosotros no teníamos acceso allí, o sea, solo podíamos protestar poco más que desde la puerta podíamos protestar, ¿no? Y en Es que cambio, la casa, fijaros, que la casa del Parlamento, vamos, es una casa muy complicada y debería de ser, como yo digo, la casa de todos los andaluces y abrir las puertas a todos los andaluces, pero es una casa muy complicada desde todos los puntos de vista. Primeramente, por lo que tú tienes que barajar, y bueno, permitirme que yo estoy hablando aquí y no sé bien tampoco cómo va esto, y a lo mejor estoy aquí hablando alegremente y vosotros me interrumpí en cualquier momento, que yo reconozco que estás cuando cojo... estupendamente, Marta. Además, tú eres la invitada de honor, supongo Ah, que lo vale, sabes, vale. ¿no? Vale, pero como no sé también bien cómo van a lo mejor estos encuentros, pues por eso digo que Bueno, vosotros que con toda la confianza del mundo me cortáis en cualquier momento. Y bueno, yo eso, que es verdad que la Casa del Parlamento, que el Parlamento de Andalucía debiera de ser la casa de todos los andaluces, pero es verdad que cuando yo he llegado, y siempre lo he dicho, ¿no? Me encontré con como algo como excesivamente cerrado y en fin, y yo pues estoy intentando por todos los medios que tenga pues eso, pues paredes de cristal, ¿no? Que sea, pero es verdad que te encuentras también con muchas cosas, porque es verdad que como presidenta del Parlamento, y esta mañana, si ya os digo que llega algo tarde, no ha sido por cuestiones políticas, que también me dan dolores de cabeza, sino por las cuestiones internas de la propia casa. Como sabéis, yo tengo ahí a 203 trabajadores, que obviamente también conlleva su correspondiente problemática, ¿verdad? Como pasa en todas las casas, imagino que también en el seno de vuestra organización, pues como en todo, ¿no? Y esta mañana la verdad es que ha sido resolviendo cuestiones internas de la casa, ¿no? Que también tiene lo suyo, que también tiene lo suyo. efectivamente. Bueno, yo, hombre, simplemente por hacer una pequeña indicación, ¿no? Decirte que estuvimos pues casi la mitad de la legislatura anterior a la tuya detrás de Juan Pablo Durán, ¿sabes? Para comentarle los temas de accesibilidad, hombre, que nosotros veíamos allí en el Parlamento. Y no hubo manera. Siempre estaba ocupado, siempre tenía un montón de cosas que hacer y nunca nos pudo atender, ¿no? Es una Pues pena. en una legislatura entera ya vale, ¿eh? Ya vale. Pues ya te digo, estuvimos un montón de tiempo detrás de él y no hubo manera. Y fíjate que es paisano nuestro, que es de Córdoba. Y eso que Es un te paisano corto. mío en este caso, porque aquí ahora ya cuando intervengan el resto de los compañeros ya se presentarán, pero aquí Sí. tenemos gente de Madrid, tenemos gente de Euskadi, en fin, hay gente de muchos sitios, ya verás. Y entonces, pues, hombre, él siendo paisano mío, que muchas veces nos cruzamos por la calle, ¿no? Y nos saludamos, adiós, tal. Bueno, pues no hubo manera de acceder a él como presidente del Parlamento. Una pena, porque yo creo que el talante con el que tú estás desempeñando la función es un talante, pues, a mí me encanta, ¿eh? Es la idea que yo tengo del político, es decir, un político tiene que ser una persona cercana, tiene que ser una persona próxima. Oye, luego habrá cosas que se puedan o no se puedan hacer, como es evidente, pero que al margen de eso, hombre, por lo menos tener esa mínima cordialidad, ¿no? Y a mí eso, hombre, tú para nosotros ha sido una cosa extraordinaria, una experiencia muy positiva. Como yo me alegro haber sido eso, es verdad, pero hombre, yo pienso como tú, yo lo digo, yo también entiendo que también viene un poco también de cuando uno viene de la vida civil, ¿no? Y bueno, ya me presento un poco a todos vosotros y ya también os presentáis vosotros. Yo soy abogada de profesión vamos, que tenía en mi despacho y de hecho sigue estando, ¿no? Estaba mi hermano y más gente que teníamos durante 22 años. Entonces, mi vida profesional ha girado en torno a que la gente, lo que hace un abogado, ¿no? Que la gente te cuente los problemas y tú es tu obligación intentar resolvérselos. Y yo siempre lo digo y establezco ese paralelismo, ¿no? Entre lo que De yo... todas, de todas ¿Qué? formas, de todas maneras, Marta, tú lo que eres una persona estupenda. Eso, número uno. Luego, mira, podrías ser médico, podrás ser, no sé, ingeniera, podría ser lo que fueras, pero lo primero y lo básico es que eres buena persona. Y Bueno, eso, yo creo que es una cuestión, yo lo que iba a decir antes, ¿no? Que es una cuestión fundamental. Yo creo que un político, pues primero tiene que ser buena persona porque en cierta manera eso te permite
empatizar mucho más con los problemas de la gente, que es a lo que voy, el hecho sobre todo pues de lo que yo creo que para mí debe de ser la política, que debe de ser la búsqueda de soluciones. Y cuando en este caso, en vez de un particular, como era en mi profesión, un colectivo te plantea una problemática, pues yo creo que la obligación de nosotros como políticos es intentar solucionarla. Para eso pues habrá que adoptar los acuerdos correspondientes, llegar a soluciones, y muchas veces no se puede contestar a todo el mundo, eso también es obvio, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor los problemas se afrontan desde distintas ideologías, pero también es cierto que hay determinadas cuestiones que no son cuestiones ideológicas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los problemas de las personas que tienen discapacidad. Eso no es cuestión de ideología, es una cuestión Hombre, nosotros, de derechos humanos, es que ni más ni menos. ya, Y pero entonces, es que hay mucha gente que de humano no tiene nada más que el titulillo, ¿sabes? Luego ya todo lo que hay detrás ya es otra historia, responde a otro tipo de intereses y bueno. Hombre, nosotros en Cota Cero, ¿sabes? Tenemos muchas ideas y muchas propuestas. Yo estoy prácticamente pues deseoso, ¿no? de que superemos este estado de confinamiento ay, sí, para empezar a trabajar con tu amiga Mercedes, precisamente, hombre, que también hay compañera Mercedes, sí, un encanto también, pues empezar a trabajar con vosotros a ver si podemos sacar adelante cuestiones importantes para la discapacidad en Andalucía, ¿no? Como es, por sí, ejemplo, pues fíjate, pues no sé, el tema de los derechos que se les reconoce, por ejemplo, a las familias numerosas, por reconocérselos también a las personas con discapacidad. Pero sí, más que nada porque todo el mundo sabe y todo el mundo reconoce que en la familia donde hay una persona con discapacidad sí existe un sobrecoste importante. Todo el mundo totalmente lo de sabe. acuerdo. Todo el Sí, mundo sabe, pero claro, luego eso hay que ir acompañándolo, ¿no? De algún tipo de medida correctora, ¿no? Que, oye, que al final, oye, es de lo que se trata, lo que se define siempre como discriminación positiva. Fíjate el tema del copago farmacéutico, por ejemplo, que yo en mis años, cuando yo he estado trabajando, pues yo en mis años me acuerdo que, hombre, que yo, en fin, yo he trabajado en banca, ¿no? Y la verdad es que nosotros siempre cotizábamos en banca, hombre, cotizábamos casi al máximo, ¿no? Y decía, joder, hay que ver el dinero que se paga la seguridad social y tal. Y, hombre, y los abueletes no tenían copago farmacéutico sí, en aquellas fechas. Esto ha sido un invento de hace unos años, el tema del copago. Bueno, pues por lo menos, a ver si pudiera ser que al igual que en Canarias, que tú sabes que en Canarias también lo han hecho, pues a ver si nosotros podemos el tema del copago sanitario, pues quitarlo también a las personas con discapacidad. Marta, ¿sigues ahí? Marta, parece que se ha cortado. Bueno, Adrián, ya veo que tenéis la mano. Isidoro también, no os preocuparos, que ahora a ver si recuperamos a Marta, que por lo que sea se nos ha caído el tema. Supongo Isidoro, que es. empieza tú con el tema legal. Bueno, pero esperaros, que es que Marta no está. Esperaros a ver si. Luego, cuando venga. Ah, bueno, ¿con Madrid calor, Adrián, o no? Calorísimo, tío. Ah, pues es 26. la conexión. Ahora. Es lo que tienen estas cosas. Ya, ya estás, ¿no, Marta? Bueno, ya pues estoy, perdón. eso que te estaba comentando. Lo último era lo del tema del copago sanitario, que era, hombre, un tema que sabes que en Canarias ese tema lo han sacado adelante, ¿no? Y entonces, pues, a ver si puede ser que por lo menos en Andalucía el tema del copago sanitario a las personas con discapacidad se lo podamos también perdonar. Y, en fin, cosas de este tipo, hombre, que en fin, tenemos varias propuestas que yo ya te digo, en cuanto que pasemos esta primera etapa, pues ya lo trataremos con tu compañera Mercedes para que lo plantee allí en vuestro grupo parlamentario. Bueno, Sí. yo voy a empezar ya a dar, porque mira, veo por ahí unas manitas levantadas. Mira, el primero que ha levantado la mano ha sido Adrián. Adrián, ¿tú quieres intervenir? Adrián es de Madrid. Preséntate, Adrián. Eh, no me importa nada intervenir. Buenos días, Marta. Buenos Buenas días. tardes. Buenas Carlos. Buenas tardes, sí. tardes y a todos. A los demás ya os conozco porque es la tercera vez, yo creo que intervengo en una cuestión de estas. Bueno, dice, dice Javier que soy de Madrid. Hombre, a mí me gusta puntualizar. Yo soy de Burgos. Vivo en Madrid porque aquí me dan de comer. En Burgos está muy mala la cosa para trabajar. Y vivo en Las Rozas. Me dedico profesionalmente al desarrollo de proyectos de accesibilidad universal. No pertenezco a ninguna ONG de afectados y pertenezco a una empresa. Soy del sector privado, ¿vale? Por así decirlo. Me gustaría plantearte, Marta, una cuestión muy sencilla. Yo no conozco tu empresa, que has dicho que tienes 300 personas ahí trabajando, el Parlamento.
Bueno, digo, yo empresa no tengo. Sí, es que has hecho el símil, que tenías que cuidar de tus operarios estos días, ¿no? Creo que alguno de vosotros, Javier, Juan, seguramente que conocéis el Parlamento. Y me gustaría plantear un tema en general a todos. ¿Qué pensáis de la accesibilidad actual del Parlamento? Obviando de que a lo mejor por cuestiones de sitio histórico, bueno, pues no se puede hacer todo lo que se podría hacer, eso es lo que se tendría que hacer. Pero existen también, me imagino que hay en el Parlamento andaluz, como en el resto de parlamentos de las comunidades autónomas, comisiones que se reúnen en edificios que no son bienes culturales, no son bienes históricos, bueno, modernos, que eso sí que deberían ser accesibles. ¿Cuál es tu opinión? Y yo me gustaría también que intervinieran los demás que conocen esas instalaciones para poder confrontar opiniones. Vale, yo voy a hablar primero. Mira, a mí no se me olvidará el día que yo conocí a Javier. Por ejemplo, Javier, yo no sé si tú te acordarás. ¿Te acuerdas o no, Javier? Yo me acuerdo que fue de los, pues, que Sí, fue claro, en el Parlamento, no sé si fue el día o de mi toma de posesión o cuando fue la investidura de... La investidura de Juanma, sí. Claro. A mí no se me olvidará que de repente estoy yo por el Parlamento y me encuentro un grupo de personas que van, digamos, con discapacidad reducida, que vayan en silla de ruedas. Y yo me acuerdo que, claro, me empezaron a hablar, yo no sé, que ellos no sabían que yo era la presidenta del Parlamento, no te acuerdas, que yo me acuerdo perfectamente. Y entonces estaban hablando de la accesibilidad. Hay que ver, porque es verdad que en el Parlamento de Andalucía había una señalización antes de ser yo presidenta, que conste que Javier es testigo, que se lo estamos cambiando. Pero había una señalización que ponía como un baño adaptado, que en realidad era mentira. El Parlamento de Andalucía no tenía baños adaptados y ellos lo saben. Bueno, ellos lo saben. Ponía Marta, que era un baño, o sea, accesible, pero no adaptado. No, lo peor entonces, es que te indicaba por dónde se accedía al baño adaptado. Que era una escalera, que eran una escalera, que eran una escalera. Y había una presentación, yo me acuerdo que yo lo escuché, yo pasé por allí y le escuché protestar, y no sé si vosotros acordáis que yo me acerqué y me presenté. ¿Os acordáis que yo dije, yo soy la presidenta del Parlamento de Andalucía? No sé si vosotros acordáis, pero es que fue así, un poco. Y... Vamos, yo me quedé asombrado, ¿no? De lo cordial, de lo cercana, de lo amigable, vamos, yo me quedé asustado. Digo, ¡oy! La falta de costumbre, Y entonces me acerqué y entonces se los dije, pues la verdad que me gustaría, y a partir de ahí, es verdad, ya se inicia una relación, porque yo soy la primera que yo necesito que a mí la gente, por eso fue lo que yo digo, que la gente que tiene, que se encuentra con los problemas, con las dificultades, no lo diga, porque yo muchas veces a lo mejor hay cosas que desconozco del todo. Si de realidad había un cartel desde la legislatura pasada, que yo era diputada, donde veía que se supone que era un baño adaptado, pero te das cuenta que no está, pues claro, y de hecho, en el Parlamento estamos trabajando, y Javier lo sabe, con un informe que nos hicieron cota cero de pequeñas cuestiones que había que abordar, algunas obras más de corto plazo, más pequeñas, que ya hemos ido acometiendo, y algunas que requieren todavía más, porque es verdad que, por ejemplo, el propio salón de pleno, donde se celebra el pleno, como sabéis, yo no sé si lo conocéis, pero es una capilla antigua, la antigua capilla del hospital, que lógicamente tiene su mayor dificultad para la hora de poder hacer accesible la subida del plano. Pero eso también lo vamos a abordar, porque de hecho estamos inmersos en un plan integral de reforma y adaptabilidad del edificio, ¿vale? Y estamos inmersos en esa cuestión. Pero es verdad que hay cuestiones que Javier lo sabe, que en base a un propio informe que nos dieron ellos, porque después de eso ya ha sido una relación de amistad desde ese primer encuentro fortuito en los pasillos del Parlamento, donde, por ejemplo, ya tenemos un baño accesible, que además lo inauguré con Javier, y bueno, y pequeñas cuestiones como son los rebases, eliminar los rebases, porque en el Parlamento había muchos tranquillos pequeños, pero había tranquillos que no estaban quitados con rebases, o por ejemplo las rampas, para mejor acceder, no tenía una barrera de protección, con la cual podía llevar una mayor peligrosidad. Y todo eso, por lo menos desde que yo soy presidenta, lo hemos ido acometiendo y Javier lo sabe. ¿Nos quedan cosas por delante? Sí. Lo que pasa es que es verdad que eso también entra dentro de ese
de ese plan integral, porque el Parlamento necesita no solamente obras de adaptabilidad, sino también de reforma y de restauración, porque es un edificio antiguo del siglo XV, y todo eso va dentro de ese macro, como si dijéramos, plan de reforma integral del edificio, que ya lo queríamos sacar a concurso, tener ya su dotación presupuestaria y todo eso. No sé si añade tú algo, Javier. No, quiero decir que efectivamente todo es como tú estás comentando, pero, hombre, acá hay algunas cuestiones que son, hombre, a mi juicio, ¿no? Un poquito nimias, ¿no? Como por ejemplo, fíjate tú la rampilla esa que hay para acceder a la tribuna de invitados, ¿no? Esa rampa tan angosta, ¿no? Con ese pasillo tan estrecho que apenas te permite maniobrar, ¿no? Eso es una cosa que son intervenciones muy nimias, como yo digo, o sea, que son cosas que vamos, y hombre, y eso, pues, joder, había que ir haciéndolo, pero que vamos, que yo básicamente me quedo con una cosa que tú nos dijiste, Marta, en una de las primeras reuniones que tuvimos contigo, y es que nos decías que tú te comprometías a título personal a darle un lavado tremendo al tema del Parlamento en el tema de la accesibilidad en tu legislatura. Y a mí aquello me gustó, porque bueno, yo entiendo que realmente eso es algo que a ti te nacía de dentro. Tú sabes que muchas veces los políticos, el problema que tienen es que te regalan los oídos de forma gratuita con lo que tú quieras oír, pero no, yo no percibí esa sensación en tu caso. Yo creo que cuando lo dijiste con seriedad, ¿no? Tú te acuerdas que te comentábamos la accesibilidad que había, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, o, en fin, o no sé, o los esfuerzos que se habían hecho en accesibilidad en el Senado, ¿no? Para adaptar a Virginia Felipe, que no sé si la conocerás, fue una senadora por Castilla-La Mancha que iba por el grupo de Podemos, que iba en silla de ruedas. Yo la conozco. Y es una chica competente, bueno, hasta tal punto es competente que poco menos que la han echado del partido. O sea, con eso te lo digo todo. Quita el poco menos y la han echado. Es una pena porque la gente buena, hombre, gente que intenta, hombre, pues hacer cosas, pues oye, no siempre, en fin. Y entonces pues, es una lástima, ¿no? Y entonces por eso te digo que hay por ahí buenos ejemplos, ¿no? Que se están intentando hacer cosas, pero por ejemplo, fíjate tú ahora mismo en el Congreso de los Diputados en Madrid con el tema de Echenique, que a muchos de los que estamos aquí nos hiere la sensibilidad cuando vemos a Echenique allí en medio, allí como si fuera un florero. A mí también, ¿eh? Yo tengo que deciros que a mí también, ¿eh? Porque, claro, es que eso es inapropiado. Era una imagen, claro. Vamos, pero si te das cuenta, Marta, que por cierto vamos a solicitar también en breve con Merichel, le vamos a pedir una entrevista, porque nos consta que el CERMI les ha hecho un estudio de accesibilidad al Congreso, que por cierto, no te lo vas a creer, Marta, pero han cobrado por ello, por ese informe, ¿eh? Han hecho un estudio de accesibilidad que han cobrado por ello, lo cual a mí me resulta, vamos, o sea, una entidad que está subvencionada por la administración pública hace un informe para la administración pública y lo vuelve a cobrar otra vez. O sea, a mí eso, mira, no me cuadra por ningún lado. Pero lo peor de todo, ¿sabes, Marta, qué es lo que es? Que el informe va exclusivamente focalizado a solucionar los problemas personales de Echenique. Fíjate, claro, eso es un error. Eso es un error. Los problemas de accesibilidad son de tipo general. Tú sabes cómo está el Congreso de Diputados, he estado en el Congreso una vez, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo está la tribuna de invitados? Sí. Yo cada vez que voy allí me tengo que meter allí con la gente de Televisión Española en un palco que tienen ahí en un lateral. Hombre, que la gente es muy amable y son muy cariñosos y siempre se amontonan los pobres en un ladito para dejarme a mí el máximo sitio posible, ¿no? Pero hombre, que con toda la balconada, ¿no? Que tiene la tribuna de invitados en el... Sí, pero eso no debería de ser espíritu. Yo estoy contigo en el hecho de que son cosas que hay que acometer, que algunas tendrán más o menos dificultad en función de la medida de lo que lo permita o no el edificio, pero sí que hay que abordarlas porque hay que dar ya una situación de normalidad total y absoluta. De perspectiva general, Marta. Perspectiva general. Lo que no se puede es eso, intentar... Bueno, me estoy enrollando más de la cuenta. Escúchame, voy a empezar ya a dar palabras. Isidoro, preséntate, venga. Preséntate, Isidoro. Hola, buenas tardes. ¿Me oye bien? Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí. Venga, sí, sí. ¿Se me oye, no? Que sí, Isidoro, venga, adelante. Vale. Buenas tardes. Mire, me encantado de conocerte, Marta. No ha hablado tanto Javier de ti, que ya era un poco ya casi necesidad vital conocer, y he comprobado en persona
las características personales que daban de ti. Yo soy jurista también, ahora estoy un abogado no ejerciente, trabajo en la banca, soy presidente del Foro de Bienestar y de Salud Mental de Andalucía, pero colaboro con Javier, recientemente me he incorporado al equipo de Cota Cero a ver lo que humildemente puedo trabajar con ellos. Como presidente del Parlamento, yo creo que aprovechando tu gran actitud y la coyuntura política de Andalucía, yo creo que sería también interesante desde mi punto de vista, aparte, pues, claro, las competencias del Parlamento en materia de discapacidad son las que son, funciona como funciona, ¿no? A través de la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios, que no se consiguen hacer nada en concreto. Pero sí, por parte de la presidenta, yo creo que podemos aprovechar la oportunidad de utilizar el Parlamento como foro de encuentro, de debate, de estudio, de promoción legislativa, para que se pongan en evidencia las necesidades que existen en el mundo de la discapacidad y que, por tanto, de ahí puedan surgir verdaderas iniciativas legislativas que se conviertan en leyes concretas y determinadas, ¿no? Yo creo que ahí podríamos hacer mucho y con tu trabajo y tu disposición se podría ser un poco un parlamento puntero en esta materia. Parlamento puntero en esta materia que yo creo que podría dar mucho de sí, en el sentido de que se podrían de ahí surgir muchas iniciativas que de otra manera serían menos viables, ¿no? Porque hay que estar siempre sujetos a los plazos de los grupos, los intereses políticos, todos los trámites parlamentarios, etcétera. Esa era la pregunta o la aportación. ¿Eres de Andalucía? Que eso no me la... ¿Eres de Andalucía? Soy de Baena, Córdoba. Ah, vale, entonces sí, Baena, vale, Córdoba. Vale. Voy en silla de ruedas también, ¿eh? Vale. Una enfermedad rara que se llama Pero eso, si me lo permites, Isidoro, yo diría que Isidoro es poco menos que internacional, porque se mueve muchísimo, ¿eh? Te lo puedes encontrar, mira, por la Gran Vía de Madrid, te lo puedes encontrar al menos te lo esperes. Es un tío fenómeno, ¿eh? No, yo que puedo decir una cosa, soy afortunado porque me he tenido la oportunidad de formarme, trabajar en el mundo ordinario, en la banca, así que he tenido esa oportunidad, es una suerte, es un privilegio. Simplemente. Bueno, pues ahora, mire, Isidoro, yo te contesto. Marta, encantado, ¿eh? Igualmente. Conocerte, Marta. Muchas gracias. Pues nada, yo la puerta del Parlamento las tienes abiertas. Un día voy a ir con Javier a visitarte. Estupendo, será bienvenido. Yo creo... Dime. No, ¿qué opinas de lo que te he dicho? Sí, no, yo por eso que yo te recojo el guante. Sí, yo te recojo el guante porque, mira, es verdad que yo pienso y lo digo, y es verdad que vosotros sabéis que, por ejemplo, ahora el Parlamento de Andalucía tiene, por ejemplo, también una comisión de discapacidad, que en la legislatura pasada no estaba, ni en otras anteriores, y eso fue, por ejemplo, un punto del acuerdo de gobierno que, como sabéis, se lleva a cabo entre Ciudadanos y el Partido Popular, y yo estaba en esa mesa de negociación, en la mesa política, y, por ejemplo, fue algo a propuesta mía, porque yo, como bien ha dicho Javier, yo antes venía de mi grupo que ostentaba la Secretaría Nacional de Dependencia y Discapacidad. Y entonces, en esa comisión de discapacidad, te da la posibilidad de abordar todos los temas con carácter transversal, y ahí comparecen todos los consejeros pues, para hablar de discapacidad, de lo que afecte a empleo, a educación, a políticas sociales, en fomento, o sea, en cualquier cuestión, ¿no? Más allá de eso, es verdad que en el Parlamento también celebramos, y yo, vamos, me brindo, y Javier, que a lo mejor me conoce más, lo sabe, que cualquier acto, cualquier seminario, congreso, cualquier cosa que queráis celebrar en el Parlamento de Andalucía, contad conmigo, no lo dudéis, en absoluto, porque el Parlamento se pone al servicio, sobre todo porque yo parto de la base de que cualquier cosa que se haga en el Parlamento tiene mucha más visibilidad que si a lo mejor se hace, que te digo yo, en el salón de un hotel o en cualquier otro lado. Entonces, como yo ya os he dicho al principio, que muchas veces lo que no se conoce es invisible, cuando a las cosas hay que darle visibilidad, y encima tienes también la posibilidad de que participen todos los grupos políticos, que a fin de cuentas son los políticos los que tenemos que tomar las conciencias para cambiar las cosas, yo, vamos, Javier lo sabe, qué cosa que se me propone de hacer en el Parlamento de Andalucía, contad con ello, lo que queráis, lo que se ocurra, ya sea un seminario, un congreso, una ponencia, lo que sea, lo que queráis, vamos, lo que queráis, o sea, no lo dudéis. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, tiene la palabra Juan Romero y después Domingo.
Adelante, Juan. Yo también la había pedido, ¿eh? Sí, hola, buenas tardes. Y después María José. Y compañeros. Vamos, hay una cosa que me tiene... Yo, decirte en primer lugar que yo fui con el que viví esa anécdota contigo. Yo fui el que estaba allí señalando y protestando. Sí, claro. Bueno, perfectamente. Está Javier y tú, sí. Sí, pero Javier no había entrado todavía. En este caso fui yo, y yo no te conocía, ¿sí? Bueno, mira, yo en primer lugar lo que quisiera que me sacaras de una duda que tengo. Estaba hablando de un plan director que nosotros ya hemos tenido 2 reuniones, Javier, yo y contigo hemos tenido 2 reuniones, y en una de ellas nos dijiste que teníais previsto un plan director dentro de todo lo que es el Parlamento. Sí. Bueno, pero es que he leído en prensa, hace unos días, tengo aquí el recorte de la prensa, donde dices tú que los 4 millones y pico. Sí, te lo explico. Sé lo que me va a decir. Es como para el tema del coronavirus, que por supuesto, hombre, no podemos decir que no es importante, pero claro, es que nos toque otra vez pagar el pato, la verdad. No, pero mira, yo te lo explico. El plan director, también quiero dejar claro que el plan director no es simplemente para acometer obras de accesibilidad, sino también lo he dicho antes, es para acometer obras también de reforma, porque yo no sé si sabéis que hay veces que el Parlamento se nos cae a cacho, literalmente. Yo recuerdo la pasada legislatura que hubo una parte que tenía que estar acordonada porque se caía parte de la cornisa, ¿no?, con la problemática que eso conlleva para cualquiera. Entonces, el Parlamento no necesita una reforma integral, no solamente desde el punto de vista de accesibilidad, que por supuesto también, sino también desde el punto de vista también de reforma y de remodelación y de las cuestiones que necesita, ¿no?, de abordar, porque al ser un edificio antiguo se nos cae acá. Eso entra dentro de ese plan integral que aborda el conjunto entero, donde se va para que sea perfectamente accesible en todas sus partes y para que también tenga todas las medidas de seguridad, porque ya digo que a veces no, hay cuestiones que son de accesibilidad y otras cuestiones que son que hay trozos de cornisa que se caen, vamos, ¿no? Entonces, en su conjunto. El presupuesto del Parlamento de Andalucía, como sabéis, en cualquier presupuesto, pues hay unas determinadas partidas que a lo mejor se han ejecutado y otras que no se han ejecutado. Durante todas las legislaturas anteriores, antes de yo estar, que eso es otra cosa que yo he cambiado, porque a mí me gusta cambiar las cosas que se venían haciendo, el Parlamento de Andalucía, cuando a lo mejor hacía un presupuesto y por lo que fuera no se ejecutaba, los remanentes, que como sabéis los remanentes es lo que sobra de un presupuesto que no se ha ejecutado. Y entonces te sobra un dinero porque no ha ejecutado un presupuestado. Y lo que hacía el Parlamento de Andalucía hasta que he llegado yo es que se lo devolvía a la Junta de Andalucía, ¿vale? Porque ya sabéis que el presupuesto del Parlamento de Andalucía va dentro del presupuesto de la Junta de Andalucía. Yo cuando llegué, ¿qué hice? Pues cuando, lógicamente, yo me di cuenta que el Parlamento necesitaba obras y necesitaba obras de envergadura, tanto por el tema de accesibilidad como por el tema, digo en general, ¿no?, de reforma y de modelación, ¿no?, y mantenimiento, pues entonces yo dije, pues señores, a partir de ahora los remanentes que tenga el Parlamento no los vamos a devolver, porque eso lo llevo a devolver a la Junta de Andalucía si ya son del Parlamento. Lo que le vamos a dejar en un fondo para, por ejemplo, que nos sirva para acometer ese plan integral. Teníamos 7 millones de remanentes de los presupuestos del año anterior. Nosotros, con el tema del COVID, pues también yo entendía que el Parlamento de Andalucía también tenía que hacer algo en colaboración. Yo lo consulté con todos los grupos políticos y dije, ¿qué os parece si los remanentes, de los 7 remanentes que tenemos, no todos lógicamente, pero una parte la hacemos para aportar con el COVID, porque a fin de cuentas el dinero del Parlamento de Andalucía es un dinero de los andaluces y es también de justicia que vuelva a los andaluces en una situación de crisis como estaba. Y efectivamente, como tú dices, 4 millones se han destinado al COVID. Pero también es cierto que nosotros ahora, tened en cuenta que nosotros ahora vamos a la liquidación del presupuesto del año anterior, se va a, como si dijéramos, ¿por qué justamente donamos 4 millones? Pues porque 4 millones serán justamente las remanentes que vuelven, o sea, la liquidación del presupuesto pasado que vuelva otra vez a los remanentes, con lo cual
vamos a volver a tener ese dinero disponible para volver a acometer el plan integral. Me explico, que también si lo hicimos es porque no dejábamos tampoco al Parlamento sin plan integral. Es verdad que en este momento, yo lo dije y lo reitero, es más importante también las personas que los edificios, porque tened en cuenta que no es que sea solamente, repito, no es solamente obra de accesibilidad, es reforma absolutamente de todo. Y lógicamente nos hemos visto abocados en una situación en la que no hemos visto. Y todos sabemos que hay mucha gente que la pasa mal, que ha faltado medios sanitarios, gente que lo está pasando mal, gente que se ha quedado sin empleo y en fin, yo creo que en ese momento la situación requería ese gesto. Pero que se necesita que vuelvan a venir remanentes, que de hecho se procede ahora a su liquidación y que bueno, que volvamos a contar con ese fondo para poderlo dotar al plan integral y acometer, como digo, no solamente la obra de adaptación, sino todas las que el edificio necesita. De cualquier forma, me gustaría que nos concretase exactamente cuánto va a tardar la accesibilidad. No el plan integral, que al fin y al cabo, nosotros lo que nos interesa en concreto es el plan de accesibilidad. Ya, lo que pasa es que es lo que yo he explicado antes. Hay algunas cuestiones y, por ejemplo, nosotros hemos abordado algunas cuestiones, por ejemplo, en base a un informe de cuota cero, y hay algunas cuestiones que lo hemos ido abordando porque a lo mejor se podían hacer de forma más inmediata y hay otras cuestiones que requieren de mucha más envergadura, como puede ser, por ejemplo, el hecho de la posibilidad de adaptar las escaleras que hay para subir a la tribuna, ¿no? A la tribuna. Y, en fin, y muchas otras cuestiones que requieren ya de una reforma más y que tienen que estar dentro porque son también más costosas y tienen que estar dentro de eso. Si hay algunas cuestiones que ya cuando pase esto volvemos a retomar y volvéis a venir a hacer la visita y volvemos a retomar las cuestiones, vemos lo que se ha hecho y lo que todavía nos falta de cuestiones que a lo mejor no sean de tanta envergadura y se puedan ir acometiendo. Me explico que yo eso lo tengo claro. Yo tengo... vamos, no porque os lo haya dicho a vosotros, sino porque desde antes yo me he fijado un objetivo cuando llegué a la presidencia y era hacerlo verdaderamente accesible para que sea el Parlamento de todos, hacerlo también más transparente y en materia de transparencia también muy avanzado y un Parlamento más abierto. Yo esos son mis objetivos que me he fijado y os aseguro que es más interés mío el hecho de que cuando termine la legislatura que por lo menos se diga, pues mire, que por lo menos quede ese sello ahí de decir, mira, pues durante esta presidencia se hizo esto, esto y esto. O sea que con eso contar. Lo que se llama la huella política, dejar una huella política sí, cuando algún día deje el cargo. Lo dejaré, porque claro, eso cuando pase la legislatura dejaré de ser presidenta y ahora ya pues también escriba en lo que, en lo que dé tiempo a acometer. Yo espero que sí. Ahora tenemos unas situaciones adversas, no para todos, ¿no? Que duda cabe, han sido totalmente adversas, pero bueno, como poco a poco nos respondremos, pues habrá que volver a retomar todas las cosas que se nos han quedado ahí paradas. Muy bien, pues nosotros pedimos que no nos olviden la accesibilidad, que siempre la accesibilidad es muchísimo más importante que la fachada del edificio. Te lo puedo hacer. Sí, no, y yo también lo comparto contigo. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra nuestro compañero Domingo. Domingo, preséntate. Vaya, parece que haya un problema ahora. Creo que le toca a María José. Domingo. No, y después a María José. Domingo, adelante, preséntate. Vaya, parece que, Domingo, tienes el micrófono cerrado. Bueno, María José, ¿quieres tomar tú el uso de la palabra? Y mientras Domingo resuelve... Venga, adelante, María José, vamos. Bueno, ¿me oís bien? ¿Me oís bien? Sí. ¿Me escuchas o no? Perdón. Vale, ya está Domingo, venga, yo me espero. Ya está Domingo, parece. ¿O no? Escucha, es que estaba hablando y no... Es que tengo problemas, ¿no? Mira, Marta, un placer. Soy Domingo García, soy seleccionador nacional de deportes para discapacitados, concretamente de halterofilia adaptada a nivel nacional. Soy coordinador de deportes. He estado en Córdoba. Durante 7 años he estado en el Consejo
he sido consejero del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba. Y bueno, por mi afiliación de alguna forma política, yo he conocido el Parlamento andaluz, ¿no? Y te tengo que felicitar, ¿sabes por qué? Porque mi amigo personal, de alguna forma, es Juan Pablo Durán, tu antecesor. Y no quiero hacer una crítica hacia él, porque es mi amigo y demás. Yo he ido muchas veces, pero sí que es verdad que dejar la accesibilidad al político de turno me parece muy mal. Como bien dice mi amigo Juan Romero, la ley está para cumplirla. No porque Juan Pablo sea mi amigo o porque Marta Bosque sea amiga mía o amiga de cualquiera, ¿no? La ley está para cumplirla. Si por parte de Juan Pablo no se ha hecho esa accesibilidad necesitamos y tú lo estás haciendo porque bueno, vaya por delante que es un lujazo tener a la presidenta del Parlamento andaluz con nosotros. Le estaba escuchando y francamente me siento muy orgulloso de pertenecer a Cota Cero, porque a pesar de que Juan Pablo Durán es mi amigo, puedo decir que es mi amigo, pero y sabiendo que Domingo García, que soy yo, un servidor que está en silla de ruedas, y Isabel Ambrosio en su momento, parlamentaria antes de alcaldesa de Córdoba, me llamaba y me decía, Domi, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Me siento muy decepcionado, no estoy hablando ahora políticamente, me siento decepcionado por las personas, ¿no? Por lo tanto, mi felicitación hacia ti, perdón, hacia usted, porque no tengo confianza, Bueno, tú, Marta. tú. Y estoy un poco cansado de que el político de turno tome las riendas cuando hay una ley o un decreto ya establecido, ¿no? Y mi felicitación porque lo que está usted haciendo nos beneficia a todos. Y me siento muy decepcionado por muchos motivos, pero no por mis amigos, ¿vale? Y oye, y aprovecho que está Adrián ahí porque el otro día, lo poco que pude escuchar de él, así se lo he dicho a Javier, me parece una persona súper coherente y con una capacidad importante que debería de estar con nosotros. Así que felicidades. Nada más. Bueno, pues nada, yo muchas gracias por la parte que me corresponde. No sé, imagino que eso a lo mejor va un poco... Es verdad que yo, bueno, por romper una lanza en favor de todos los anteriores presidentes, es verdad que la vida del presidente del Parlamento, yo creo que pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Cuando eres presidente del Parlamento. O bien que te engulla la vida política, y te olvides quizá un poco del resto de las cuestiones, y para mí también son importantes lo que es la propia casa, tanto físicamente como ya personalmente con las personas que trabajan ahí. Y ya os digo que yo esta mañana he tenido una mañana muy complicada, de hecho por eso llego tarde a Almería, porque se me ha complicado solventando problemas de la casa con respecto a trabajadores, servicios y demás. Y yo reconozco que a lo mejor yo no soy una política muy al uso, sí, yo quizás lo reconozco, muchas veces lo digo, pero también es cierto que yo llevo 22 años ejerciendo mi profesión y todavía no llevo, pues creo que llevo, en el año 2015 cuando fueron las elecciones fue la primera vez que salí diputada del Parlamento de Andalucía, pero yo no tenía vida política anterior, no había estado nunca metida en política, entonces llevo desde el 2015, estamos en el 2020, 5 años, me refiero que no llevo tanto. Y entonces yo reconozco que quizás yo no me estoy dejando engullir tanto por la vida política y me estoy mezclando un poco más en las cuestiones que entiendo que también tienes que aprovechar justamente la situación en la que estoy ahora, que es presidenta del Parlamento de Andalucía, pues para involucrarme también con lo que es la casa en sí. No solamente ver la vertiente No es cuestión de tiempo, Marta. presidenta, lógicamente. No es cuestión de tiempo, es cuestión de voluntad.
a un grupo político, sino que yo prefiero, hombre, mi implicación política, que obviamente tengo que tenerla, pero involucrarme también más en la parte que afecta a la casa en todas sus vertientes, tanto en la parte física como en la parte de personas, de los trabajadores, de la forma de funcionamiento, de la organización y todo eso. Pero entiendo que a lo mejor eso va un poco con la persona. Quizás Juan Pablo, la diferencia entre Juan Pablo y yo es que Juan Pablo tenga un perfil mucho más político quizás que el mío. Y a lo mejor pueda ser eso la diferencia. Así es. Y te felicito, Marta, porque y felicito a Javier, ¿no? Oye, es un lujazo tener a la presidenta del Parlamento andaluz con J0, ¿no? Y que se abra así en canal con nosotros, de esta forma. Y yo soy de una tendencia política, pero a mí la pasión no me quita el conocimiento. O sea, que yo le sigo desde que se puso, porque la medalla de Andalucía, yo soy muy... A mí me dieron la medalla de Andalucía en el año 2001. Y entonces todos los años la sigo. Y este le he seguido y me ha encantado, ¿no? Me ha encantado porque... Y luego he visto imágenes con Javier, con Juan, hicisteis fotos y darle ese sitio a las personas con discapacidad, pero serias, que vamos luchando por en fin, me reservo porque me voy a calentar y entonces ya está, ¿vale? Hasta aquí puedo leer. Gracias, Domingo. María José, sí, bueno, buenas tardes. Mi nombre es María José Ramos. Vivo en Sevilla. Pertenezco a la asociación Eliminando Barreras. En estos momentos soy su presidenta porque bueno, así me han elegido, así me han señalado, no porque yo tuviera mucho interés. Me he dedicado a la enseñanza pública durante 30 años y tengo una discapacidad física producida por la polio, que me cogió aquel virus cuando yo solo tenía 3 años. Yo quisiera, señora presidenta, plantearle 2 cuestiones. La primera es que con todo, por supuesto, respetando todas las opiniones que están diciendo mis compañeros y estando de acuerdo con ellos en que el Parlamento y las instituciones que nos representan a todos los ciudadanos deben ser accesibles, yo también pienso que la vida de los ciudadanos cotidianos, de los ciudadanos corrientes, no se desarrolla solo en el Parlamento ni en el Congreso de los Diputados, sino que se desarrolla en las ciudades y en su vida cotidiana. Y que también desde el Parlamento se debería trabajar para que esta vida fuese más fácil. Cuando se aprobó la Ley 4/2017 de los derechos y atención a las personas con discapacidad en Andalucía, algunos de los que estamos hoy con ustedes estuvimos precisamente dentro del Parlamento mostrando nuestro desacuerdo con esa ley y un poco de nuestra frustración. Yo quisiera plantearle algunas cositas de esa ley y que usted me diera su opinión. Yo veo carencias en algunos aspectos de la ley, por no decirle que no hay nada nuevo bajo el sol en esa ley, es decir, que ya todo eso está recogido en el Real Decreto 1/2013 y que, por desgracia, poco se ha cumplido de ese decreto, reconociendo yo, entiéndame, que se están haciendo las cosas poquito a poco, que yo lo reconozco. Pero a mí me parece que esta ley ha perdido, es decir, los legisladores de mi Parlamento han perdido una ocasión extraordinaria a la hora de recoger en esa ley un órgano que controle y que centralizara las denuncias por infracciones urbanísticas. Porque, claro, eso se le sigue dejando en manos del ayuntamiento, de los ayuntamientos. Y me van a perdonar, me va a perdonar usted, pero los ayuntamientos son los principales infractores de la normativa de accesibilidad. Entonces yo creo que que si el tema del régimen sancionador y de las infracciones urbanísticas se tomara alguna vez desde el Parlamento,
se mejorarían muchísimo las cosas. Esa es una de mis comentarios. Y otro es que me gustaría saber, si es que usted lo conoce, cómo ha sido la situación de las residencias que tienen personas con discapacidad en esta terrible pandemia que hemos pasado y por qué no hemos conocido o por qué hemos sabido tan poco de ellas, no solo a nivel institucional, sino también a través de los medios. Muchísimas gracias. Mira, yo te contesto a la primera. Yo recuerdo que esa ley se aprobó en la legislatura pasada. Yo la legislatura pasada era justamente la portavoz de Igualdad y Políticas Sociales en mi grupo. Pero justamente cuando se tramitó esa ley, yo debiera haber sido la ponente de esa ley. Pero, sin embargo, justamente cuando el tiempo de tramitación de esa ley se inició en el Parlamento de Andalucía la comisión de investigación por los fraudes en los cursos de formación, de la cual yo era la portavoz del grupo. Yo siempre lo digo muchas veces, lo peor que uno puede hacer en este mundo es demostrar que trabaja, porque como demuestras que trabaja, entonces te quieren coger y eso aseguro que eso me pasó a mí la legislatura pasada. Estaba como en un circo haciendo malabares. Yo llevaba la Comisión de Agricultura, la de Justicia, la de Igualdad y Políticas Sociales, y luego cuando surgió la de investigación me tocó a mí, encima estaba sola. Yo recuerdo que le dije a mi grupo, me tenéis que aliviar, porque era imposible, la comisión de investigación duró durante 6 meses, 5 días a la semana, fue una barbaridad, encima yo estaba sola, total que... Y entonces justamente en esa comisión dejé de estar durante el tiempo de la comisión, que fue justo cuando se tramitó esa ley y yo no fui ponente de esa ley. Lo cual es una cosa que tengo aquí como una espinita clavada, os lo aseguro. Es como una espinita que tengo clavada, pero muchas veces es imposible estar en todos lados a la vez. Es imposible. Y es verdad que esa ley, yo sé, como tú me estás diciendo, que tiene, verdad, algunas carencias que yo creo que quizás, y yo animo a vosotros, porque es verdad que eso desde el Parlamento yo como presidenta no lo puedo abordar, porque como presidenta yo no puedo iniciar una reforma legislativa. Quien sí la puede iniciar son los grupos parlamentarios. Entonces, lo que yo sí animo es que yo animo, porque yo sé, y es lo que yo quiero explicarte, yo sé que esa ley, tú me lo estás diciendo y yo también lo sé, que esa ley adolece de algunas carencias que son susceptibles de mejora, sin duda alguna, entre ellas a lo mejor pueden ser las cuestiones que tú me estás abordando. Pero por eso yo creo que sí, os digo, con independencia de que yo lo hablé también con mi grupo político, pero creo que sí sería interesante que vosotros como asociación que sois, claro, que abordaréis sobre todo a lo mejor, pues mira, los partidos que sustentan al gobierno, que es infinitamente mejor, y entonces, porque de hecho yo sé, y yo creo que cuando vosotros habéis hablado con Mercedes, seguramente Mercedes también hablaría de esto, porque Mercedes había muchas cosas que estaba dispuesta, no sé ahora Marcial, no sé si esto lo había abordado con Marcial, que se estaban intentando para también acometer y mejorar. Y entonces creo que yo estoy de acuerdo contigo en que hay cosas que son susceptibles, a fin de cuentas es una ley que vino de la otra legislatura y que trajo el gobierno anterior y que entonces en consecuencia sí podrían ser susceptibles de mejora. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso ha sido pedirle su opinión, por eso, porque simplemente la ley... Yo mi opinión es que hay cosas que podrían ser susceptibles de mejora y como eso tiene que abordarse solamente en una reforma legislativa, esa reforma legislativa puede venir o bien directamente del gobierno, ¿vale? O bien de los grupos políticos. Entonces, yo soy la primera que también lo pienso, porque de hecho yo sé que cuando abordamos ese acuerdo de gobierno de PP y Partido Popular y Ciudadanos, pues una de las cuestiones, aparte de la constitución de esa comisión de discapacidad, el hecho también de poder abordar las reformas correspondientes de esa ley, por lo cual yo animo a que este tema lo tratéis con los grupos porque yo creo que van a estar receptivos, porque yo pertenezco a un grupo político y sé que hay cuestiones. Entonces, Javier... No, es lo que te digo. Es decir, que es que tenemos aquí a la presidenta del Parlamento. Entonces, vamos a plantearle a ella temas que sean de su ámbito de actuación
porque claro, los temas, ella tendrá su opinión, evidentemente, con el tema de sanidad, pero no es la especialista en sanidad, ¿no? Y a lo mejor, en fin, yo, Marta, lo que tú quieras No, comentar, yo creo que en las pero cuestiones con Jesús de María, las residencias de personas con discapacidad, creo que afortunadamente se han llevado bien, no consta, porque así los datos están, es verdad que ha habido afectaciones en residencias de mayores, pero en residencias de personas con discapacidad yo creo que se han controlado bastante bien y bueno, y lo que sí puedo asegurar, porque eso sí lo sé, aunque no sea la especialista en salud, pero eso sí lo sé, que por ejemplo se han llevado a cabo los correspondientes test en todos los centros residenciales, todos, tanto de personas de la tercera edad como personas con discapacidad, tanto al usuario como al personal trabajadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha llevado bastante bien, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. tiene la palabra Adrián y después Domingo. Hola, yo solamente es mi última intervención porque, bueno, ahora tengo que estar en otra reunión de estas virtual, un poco lejos, en Costa Rica, con la red de turismo accesible de Costa Rica. Por alusiones, te diría, compañero, y a todos en general, que me tenéis a vuestra disposición, a disposición de Cota Cero, para lo que queráis. Siempre y cuando sigáis en la línea que estáis teniendo, que es de no marear la perdiz e intentar solucionar los temas. Lo mismo hago extensible a cualquier administración pública o privada. Somos una empresa donde hacemos la primera pregunta al cliente, es la siguiente: ¿estás verdaderamente comprometido a hacer las cosas? Y si es que sí, tiramos para adelante. Si no, marear la perdiz y salir en las fotos no nos gusta, ¿vale? No nos gusta en absoluto. Ya hemos tenido alguna experiencia con algún organismo público, entre ellos el Ayuntamiento de Madrid, cuando hizo la reforma del Palacio de Telecomunicaciones, donde obviamente como expertos profesionales independientes y sin conflictos de intereses, hicimos un informe con una serie de recomendaciones que no tuvieron lugar, no se tuvieron en cuenta. No nos gusta hacer informes a medida de la organización que nos contratan. Decimos la realidad, guste o no guste. No podemos equivocar, pero por lo menos no ocultamos ni maquillamos. Con esto indico pues una cosa que acabo de poner en el chat, que creo que es público para todos. No sé si lo habréis leído. Una sugerencia cuando se saque el concurso del plan de accesibilidad al Parlamento de Andalucía, que se tengan en cuenta una serie de criterios que, por desgracia, no siempre se tienen en cuenta en la adjudicación de este tipo de trabajos, que son independencia, imparcialidad y rigor técnico, ¿vale? Y pues poca cosa más. Tenía por aquí una serie de preguntas. Perdona un momentillo, porque está... ¿Qué quieres? A ver si el timón se puede hacer. Sí, escúchame. Muy bien, Adrián, Nada, ahora me voy a despedir solo. Muy bien. Solamente voy a hacer un par de matices. Sí, mira, tenía un par de cositas, bastantes, sobre la Ley 4/2017, pero creo, Marta, que no te compete, porque lo han dicho mis compañeros. Si tú hubieras podido, lo hubieras hecho de otra manera, seguramente. Lo único que espero es que, y en eso sí que tú puedes incidir para que se haga, se cumpla un artículo de la ley, el 72, que indica de que el Parlamento de Andalucía anualmente va a emitir unas memorias anuales de seguimiento de dicha ley. Yo no las he encontrado, no sé si existirán, pero me gustaría saber qué opina el Parlamento andaluz del cumplimiento de la Ley 4/2017 en el año 2018 y en el año 2019. Y eso sí que es una cuestión donde creo que como presidenta del Parlamento puedes influir para que esas memorias anuales, que repito, se establecen en el artículo 72 de esta ley, se lleven a efecto. Muchas gracias, a tu disposición, y lo siento mucho. Tanto Juan como Javier, como todos los demás, repito, me tenéis a vuestra disposición, tenéis mis datos. Con mucho gusto, si voy por allí alguna vez, lo podemos ver, tomar una cerveza y charlar de tirios y troyanos. ¿Vale? Muy bien, Adrián, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un saludo.
Bueno, pues tiene ahora la palabra Domingo. Adelante, Domingo. Domingo, tienes el micrófono apagado, ¿eh? Ahora. ¿Se me oye? Adelante. Vuelvo un poco con Marta, que escuchándole, la veo que no es una política al uso, ¿no? Lo cual me congratula un montón, porque los políticos de turno siempre intentan aplicar la ley a su forma, intentan comprometerse, pero veo que no se comprometen a la vista está, ¿no? No se comprometen lo que realmente se tienen que comprometer. La veo que, como usted bien ha dicho, que desde el 2015 está en política y la veo que ese compromiso por hacer que la ley se cumpla. Ese compromiso tenía que tenerlo todo el mundo, no porque Marta esté ahora, ¿no? Por tanto, ¿se me oye? Ahora Regular. ¿Me está escuchando, Javier? Sí, vamos, te escuchamos. Sí. Bueno, mi felicidades porque no sé quién le ha puesto ahí. Seguramente su grupo Bueno, pues el Parlamento, por Dios. No. Me han votado una mayoría suficiente de diputados. Me he explicado mal, Javier. Y perdona, no, yo sé quién le ha puesto. La mayoría del Parlamento con toda la fuerza. Me refiero el haberla propuesto, a lo que yo me refiero, la propuesta. Porque Hombre, uno proponerme me propuso mi partido político. ¿Qué es lo que yo digo? Si lo peor que hay en este mundo es trabajar mucho. Cuando trabajas mucho, entonces eso es lo peor que hay. Me he confundido porque perdóname, pero es la propuesta, ¿no? La propuesta es muy bien, muy bien. Y me gustaría conocerla en persona porque la veo con unos valores inconmensurables, ¿no? Francamente, los políticos tienen que tomar nota de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y también escuchar el político de turno a que le toque en este instante es, por ejemplo, los consejos de administraciones, los consejos andaluz en todos los sentidos, tenerlos muy en cuenta, pero no de cara a la galería. En el Consejo Andaluz del Deporte, contar con gente del mundo de la discapacidad, en el Consejo Andaluz a ver si lo digo, de fomento, contar con gente realmente, no con los técnicos, que el técnico dice la ley dice esto, pero que al final no se cumple. Esa implicación me gustaría que fuera muchísimo más al uso, ¿no? Y perdón, si en algo le he ofendido. En absoluto, todo lo contrario, vamos, todo lo contrario. En absoluto. Y por supuesto, ni que decir tiene, que las puertas, ya sé que ha ido en otras ocasiones, pero que si quieres volver a repetir, yo encantada de recibir allí, ¿eh? Muchas gracias. La próxima vez que vayamos a ver a Marta, Domingo, estás invitado. Gracias. Bueno, que no sé quién tenía por ahí pedía la palabra. ¿Tenía la palabra pedía alguien por ahí o no? Bueno, pues intervengo yo. Es unas cosillas que tenía por aquí anotadas, ¿no? Y es que, Marta, una cuestión que fíjate tú, que lleva dando vueltas por ahí desde el año 1982, con la antigua Ley de Integración Social del Minusválido. No sé si la recordarás, esta ley que ha quedado ahora derogada con el Real Decreto Legislativo 1/2013, ¿no? Bueno, pues esa ley hablaba en el 38.1 de que todas las empresas públicas y privadas tenían que tener contratado un 2% de trabajadores con discapacidad. Eso, la verdad es que nunca se ha cumplido, ¿eh? Es una pena, pero en fin, pero es la realidad. Y entonces, un poco a colación de este asunto, yo te diría que tú me dices que en el Parlamento de Andalucía tenéis 300 trabajadores, ¿no? No, tenemos en el Parlamento de Andalucía, por ejemplo, el cupo ese que establece legalmente de personas con discapacidad,
Sí lo tenemos y además los tenemos de más, porque por ejemplo lo que yo también he aperturado durante el transcurso de lo que yo llevo de presidenta, hemos abierto también, porque creo también una discapacidad que también merece también abrirle, bueno, merece, ¿no? Que es necesario abrirle las puertas de las personas con discapacidad intelectual. Entonces hemos abierto una oferta pública de empleo y ahora mismo tenemos 2 personas que la verdad que son unos buenísimos trabajadores, ¿eh? Yo estoy encantada de personas con discapacidad y hemos ampliado otras 2 plazas más. Porque creo que también es verdad que son quizás las personas que también tienen una mayor dificultad de acceso al mercado laboral y creo que abrir precisamente las puertas del Parlamento de Andalucía creo que es una cuestión. Y para ello, por ejemplo, lo que hicimos también es como has hecho en una posición, es de una parte de la Constitución, la norma también fundamental que hay que estudiarse, el reglamento del Parlamento de Andalucía, pues lo que hemos hecho también es publicarlo en lectura fácil, para hacerle también más fácil el estudio a las personas con discapacidad intelectual. O sea que yo creo que algo, por lo menos, pequeña cosita, pero algo no, me parece muy importante. Tú sabes que en la ley 4 del 17, que nosotros protestamos mucho, hombre, básicamente nosotros lo que dijimos cuando estuvimos allí en el acto de protesta era que nos parecía una ley de dependencia 2. Y nos parecía eso porque adolecía de memoria económica, a pesar de que el Grupo Socialista decía que sí, que había una memoria económica. Yo intenté hacerme con esa memoria económica por todo y no lo conseguí. Entonces, una pena porque tú sabes que el papel es muy sufrido y todo lo que ahí se pone, pues nada. Entonces, claro, claro, y fíjate tú que ahí en esa ley se habla de hasta un 7%, ¿no? De reserva y tal, pero fíjate el sistema, nosotros, yo no sé si cuando Cota Cero compareció en comisión parlamentaria, ¿no? Cuando se estaba informando la ley, no sé si tú estarías allí en aquella comisión no te recuerdo, pero en fin. No, porque es lo que te he dicho antes, si vosotros en el trámite de la ley del 2017 vosotros fuisteis como agentes sociales, yo no estuve en esa ley porque me pilló en la comisión de investigación. Bueno, pues en esa comisión intervinimos el amigo Juan Romero y yo, hombre, y aquello lo defendimos por activa y por pasiva, ¿no? Decir, hombre, que tenemos una oportunidad histórica, ¿no?, para mejorar las cosas y que podíamos hacer las cosas distintas a como se habían hecho hasta ahora, ¿no? Porque de nada sería, bueno, en aquel entonces ya tenía 10 años de recorrido, ¿no?, la ley de la dependencia, y tú fíjate, a estas alturas todavía, como estamos, ¿no? Entonces, hombre, pues nosotros pedíamos aquello y ese era nuestro gran núcleo, ¿no?, de protesta, ¿no? Decir, hombre, que nos parecía lamentable y deplorable que no se le hubiera asignado una partida económica, ¿no? Nosotros hablábamos de carácter, incluso de carácter finalista, ¿no?, a esa partida, pero vamos, ya te digo, es que se decía por ahí de que había una memoria económica, se hablaban, no sé si eran de 1.300 millones, Marta, no sé si tú te acordarás de aquello, que por lo visto salía de esa memoria. Y claro, cuando yo dije, digo, bueno, mire usted, a ver, enséñenos la memoria, a ver, que la veamos. Bueno, pues la memoria nosotros no la hemos visto por ningún lado. Pero es que es más, me acuerdo que estaba tu compañera Isabel Albás, que tú la conoces, que es de tu grupo también, y a través de Isabel, pues también le dijimos, Isabel, a ver si tú nos puedes conseguir la memoria. Y me dice ella, pues mira, yo tampoco he sido capaz de conseguirla, en fin. Entonces, es una situación, hombre, que en fin, fue una ocasión perdida porque se podían haber intentado hacer las cosas diferentes. De todas maneras, me parece fenomenal, Marta, que efectivamente vosotros dentro de lo que es la institución del Parlamento tengáis en cuenta incorporar a las personas con discapacidad a la función pública. Te lo digo más que nada porque si todas las administraciones públicas hicieran lo mismo, yo te puedo garantizar que el desempleo sería cero en el colectivo de las personas con discapacidad. Sí, y llevamos 40 años mareando la perdiz con este tema, gastándonos un montón de dinero en centros especiales de empleo y en un montón de laberintos y en un montón de historias, que al final eso no resulta para nada, porque sabes que la tasa de desempleo en el colectivo está en el 64%. Entonces, eso es una auténtica aberración y una auténtica barbaridad. Entonces, después de haber dilapidado estos últimos 40 años ingentes cantidades de recursos económicos, que a estas alturas estemos como estamos, pues hombre, eso como mínimo nos tendría que invitar a hacer un ejercicio de reflexión. Y a decir, oye, mira, vamos a focalizar este asunto de otra manera, porque como sigamos por esta línea, vamos a seguir igual. No, sobre todo porque yo también pienso, y como se ha dicho antes, ¿no? Lo habéis dicho alguna de vosotros, ¿no? Que el papel muchas veces lo soporta todo, pero más que el papel, yo soy de las que lo piensan, ¿no? Que
Que las leyes están, pero las leyes están para cumplirlas y las cosas también se hacen. Las leyes las tenemos, los derechos están reconocidos, pero luego las cosas se demuestran también con hechos. Yo soy será también porque soy más pragmática, ¿no? Producto a lo mejor de mi propia... Me gusta ser pragmática y decir algo, si no se hace, al final se puede reconocer mucho que Es no... lo que Marta, lo que comentaba Juan Romero hace un momento, que yo creo que un político debería de tener en su decálogo no de actuaciones, el punto 1, intentar dejar huella, ¿no? Es decir, que cuando tú ya no estés en política... O punto 1, mira, yo matizaría un punto más, yo diría, punto 1, cumplir lo que digo, y si no lo puedes cumplir, porque muchas veces no todo depende de ti, que por lo menos des lo mejor que puedas para intentar conseguir lo que dices. Yo creo que eso debería ser la máxima. Es verdad que te encuentras con cosas que quizás no puedas cumplir, porque no todo depende de ti, entonces muchas veces con lo que no puedes, pero por lo menos dejarte la piel en el intento. Eso... Yo lo que te puedo decir, Marta, es que dentro de 10 años, seguramente tú ya no estarás en la presidencia, pero cuando nosotros pasemos por allí, cuando nosotros pasemos por allí, veamos el cuarto de baño, Juan Romero y yo diremos, mira, este es el cuarto de baño que nos arregló Marta. Eso lo puedes tener seguro. María sí, José. Por lo menos que me quede con eso, sí. Bueno, yo decir que me alegro mucho que... ¿Tengo yo el turno de palabra? Sí, adelante. Que me alegro mucho que se reserven plaza para personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, porque son los que realmente, a pesar de que las personas con discapacidad física también necesitan su puesto de trabajo adaptado, pero quizás las personas con discapacidad intelectual y mental lo tienen muchísimo más complicado que nosotros. Por lo tanto, en ese punto, pues me alegro mucho de las palabras de la señora presidenta. Y luego, cuando estáis hablando del código, digamos, ético de un político, por supuesto, yo también estoy de acuerdo con ella en cuanto dice intentar cumplir lo que promete. Y yo añadiría, y si no puede, porque es cierto que no siempre podemos lo que queremos, que haya una transparencia clarísima con los ciudadanos, explicándonos perfectamente el por qué no se han hecho las cosas y cuáles han sido los inconvenientes. No vale la excusa de es que el otro no lo hizo, es que el anterior no lo hizo. Eso a los ciudadanos ya como que no nos vale. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Ya es verdad, ya es cierto que en fin, y yo como soy de las que piensa que hablando se entiende la gente, y muchas veces cuando la gente tú lo explicas, es preferible, como yo digo siempre, dar la cara y decir, pues mira, esto no se podía hacer, por esto y por esto, y dar la explicación, y seguro que se entiende, y cualquiera lo entiende. A lo mejor, como yo sé que también hace alguna gente de evasiva o no sé qué, yo es que eso no, yo en fin, a mí que ya me vais conociendo un poco, a mí me gusta hablar muy claro, ¿no? Porque yo creo que es la mejor manera de hablar, ¿no? Hablar claro. Y luego, es lo que digo, intentar hacerlo. Y si no se puede, como tú bien dices, pues dar la explicación y por lo menos intentar explicar el por qué no se puede. Y muchas veces las cosas serán entendibles, otras quizás serán menos, pero en fin, yo pienso que los compromisos hay que cumplirlos y que cuando uno da el paso de meterse a ser representante público, pues tienes que tener asumido que tu vida deja un poco de pertenecerte porque pertenece ya a un colectivo y en ese sentido tú tienes que intentar dar siempre lo mejor de claro, ti. Otro tipo de actitudes no solamente frustra muchísimo a la ciudadanía, sino que también implica la falta de credibilidad en las instituciones va aumentando, ¿eh? Y eso es muy peligroso para una democracia. Totalmente. Y además, yo creo que la falta de credibilidad de los políticos las tenemos los propios políticos, ni más ni menos. Y muchas veces digo, tenemos lo que quizás no merecemos, nos lo buscamos nosotros. Y no todo, por supuesto, no todo. Ya, pero yo es lo que intento. Yo, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía, que me ha tocado una legislatura, la verdad es que es bastante complicada, y no porque yo lo diga, sino porque lo dice gente, los propios trabajadores de allí, que llevan 20 años trabajando. Pues verdad, esta legislatura se han sucedido una serie de cosas, ¿no? La disparidad de ideologías políticas, ¿no? Con bloques políticos de ideologías totalmente antagónicas. El hecho de que el grupo que hace también todos los años en el gobierno ahora esté en una oposición, con lo que le cuesta también a ellos, ¿no? El hecho de que también sea un gobierno de coalición, con el equilibrio también que conlleva.
muchas cosas que son bastante complicadas. Pero bueno, yo mi afán siempre es intentar sacar las cosas con consenso, con buena predisposición. Muchas veces te topas con que no todo el mundo tiene tu buena predisposición y eso es malo, ¿no? Que podría contar, porque probablemente a vosotros también os pasará. Pero bueno, yo como soy optimista por naturaleza y me gusta siempre ver el lado positivo de las cosas, pues no decaigo en el intento siempre de seguir tendiendo mano. Aunque a veces me la muerdan, pero yo la sigo tendiendo. Yo, Marta, otra cosa, hombre, que te llevaremos siempre en el corazón, porque yo sé que tienes una legislatura complicada y cuando conseguiste sacar por unanimidad nuestra declaración institucional en favor de la Fiscalía de Sala, ¿no?, del Ministerio Fiscal, oye, a mí aquello me encantó porque supiste hacerlo muy bien. Porque claro, estas cosas que, hombre, nosotros, no sé si tú habrás seguido un poco la evolución de este asunto, pero sí, en algunos ayuntamientos y en algunos sitios, pues hombre, siempre ha habido alguien que ha intentado hacer de su capa un sallo con estas cosas, ¿no? Desde un punto de vista partidista. En cambio, tú has sido una persona muy inteligente, has sido una persona muy leal, una persona muy honesta y sobre todo sabiendo hacer las cosas para que al final se cumpliera el objetivo, ¿no? Que el objetivo es que saldría adelante. Por eso, otra cosa también es la que vas a dejar huella, que lo sepas. Muchas gracias. Bueno, pues el amigo Isidoro tiene la palabra. No se oye. No se oye. Isidoro, tienes que abrir el micrófono, Isidoro. Ahora, es que estoy con el iPad y no estoy en el campo, en el iPad, y manejo peor. Nada, simplemente que me tengo que atender a otros compromisos y no quería irme sin despedirme de Marta y de decirle que era el ejemplo de la nueva política que tanta falta hacía en Andalucía. El ejemplo de la transparencia, la apertura, como has dicho, tres cosas evidentes, ¿no? La puerta de cristal del Parlamento y el Parlamento de todos. Y yo te cojo esa frase y porque entiendo que es la más importante que pueda decir una presidenta de un Parlamento legislativo. En definitiva, no tiene poder ejecutivo, sino es la representante de la soberanía popular y, por tanto, la que nos representa a todos y la que tiene que ser el elemento de correa de enlace con la sociedad civil a través de los parlamentos, a través de las manifestaciones que ella como presidenta que es. Por tanto, enhorabuena, me agrada haberte conocido. Insisto, Andalucía necesitaba este cambio también en este aspecto, con lo cual nos congratulamos todos y espero verte en el Parlamento y, por supuesto, que humildemente que podamos ayudarte y colaborar contigo en particular y en general, con la institución que, por supuesto, aquí me tiene. Muchas gracias. Pues nada. Que no es fácil, ¿eh? La tenencia recíproca. Gracias, Isidoro, gracias, Isidoro. Bueno, hay compañeros que no han intervenido todavía. Está Rafael López, está Francisco Javier Toasti. ¿No queréis decirle algo a la presidenta? Quiero añadir una cosa. Adelante, Domingo, venga. Quiero añadir que esa frescura en política que tú estás aportando está añadido a tu juventud. Por tanto... No soy tan joven, que lo parezco, pero no lo soy. Que no lo soy. Es que engaño mucho. Bueno, esa frescura, la frescura en política es importante, ¿no? Importante porque el devenir de las cosas hacen que nosotros tomemos en serio a los políticos y con todo lo que está cayendo hoy día, con todo lo que está, no estamos, ayer, por ejemplo, lo que estuvimos viendo en el Congreso de los Diputados, eso es indeseable en un político, en los políticos. Encontrar la frescura que tú tienes y esa capacidad para estar con todos los colectivos, me hace nada más que decirte felicidades y ojalá haya muchos políticos con esa frescura y esa capacidad de ayudar. Nada más. Muchas gracias. A ver, Francisco Javier, ¿quieres tú decirle algo a saludar a la presidenta? Buenas, Marta. Para que acicate para continuar, perdón.
Muy bien. Preséntate, Francisco Javier. Bueno, Marta, encantado. Soy Francisco Javier, nos seguimos en redes sociales y demás. Tengo un pequeño medio de comunicación sobre discapacidad y dependencia que se llama Todo Disca. Suelo poner bastante noticias relacionadas a la actividad parlamentaria dentro de los grupos políticos, incluso lo que hacéis dentro del Parlamento. Y bueno, y como bien has comentado en una de las intervenciones, que ofrece el Parlamento para darle más visibilidad a cualquier actuación sobre discapacidad, pues básicamente eso a lo que me encargo yo, ¿no? A darle visibilidad desde este pequeño medio de comunicación, bueno, que tiene más de 2 millones de visitas mensuales y tiene más de 600.000 seguidores. 600.000 seguidores en redes sociales, o sea, que un poco pues les doy esa visibilidad, ¿no? Y bueno, que el objetivo de todo esto es ir sumando. Encantado de estar de nuevo en esta reunión que invita desde Cota Cero, que aquí cada vez que me citáis lo que hago es aprender mucho de vosotros, porque tío, me lleváis mucho más recorrido. Yo soy joven todavía, bueno, casi llegando a los 40. Está llamando a los demás viejos, por nada. No llego todavía a los 40, pero bueno, que aprendo muchísimo con ellos y bueno, y que todos aunamos y fuerza y para lograr conseguir todos estos objetivos. Sí, pero yo creo que has dicho una cosa muy importante, y el hecho de sumar fuerza. Yo creo que es una cuestión fundamental y yo creo que siempre sociedad civil y políticos tienes que ir de la mano, porque como un político no escucha a la sociedad civil, mal camino llevamos. Lo tengo también claro. Bueno, pues tenemos a Rafael y tenemos a Carmele, que tampoco han intervenido. ¿Queréis alguno de los dos saludar a la presidenta? Bueno, soy Carmela Enchustegui, soy de Euskadi, he sido parlamentaria y bueno, también me encontré yo en el Parlamento Vasco con problemas de accesibilidad y bueno, luego empezamos a hacer bastante actividad en cuanto al tema de la accesibilidad, ¿no? Creamos una ponencia sobre el tema de la discapacidad que tocamos todo lo más integral, de forma integral, pasaron todos los grupos de distintos colectivos de la discapacidad y luego, bueno, aprobamos algunas resoluciones y se lo pasamos al gobierno para que tuviera en cuenta en las leyes, en los planes, etcétera. Y así ha funcionado. En este momento tengo que decir que, bueno, tenemos yo no estoy ya en el Parlamento, fue compañera mía Bacarcho Tejería, la actual presidenta del Parlamento, y es una persona, desde luego, que ella dice que aprendió de mí, pero no, yo creo que es un poco como tú, ¿no? Abierta, sensible, que tiene una empatía y está siguiendo con el trabajo que en ese momento iniciamos. Y la verdad que es un lujo que Andalucía tenga una presidenta de este estilo, como tú, y la verdad que agradezco y ojalá pues toda la clase política, sea del partido que sea, tuviéramos esa empatía y esa cercanía a conocer la diversidad y a respetar a la diversidad en derechos. Y encantada de conocerte. Pues yo pienso también como tú, que hay determinadas cuestiones que están más allá de ideología y ahí yo pienso que, por ejemplo, esta cuestión es una que sobrepasa cualquier ideología. Yo creo que ahí todos tenemos que ir de la mano. No conozco personalmente a Barcacho porque es verdad que tuvimos no hace mucho, ahora unos cuantos meses antes de todo esto, un encuentro de presidentes de las distintas cámaras legislativas de las comunidades autónomas, pero Barcacho no vino y entonces no la conozco personalmente, pero bueno, en cualquier caso, si tú la ves, por WhatsApp sí que hablamos porque tenemos un grupo de todos, pero no, personalmente no la conozco. Sí. Sí, me gustaría contar alguna cosilla. Bueno, pues cualquier... Perdón. Preséntate, Rafael, preséntate, lo primero. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, soy Rafael López, que vivo en Córdoba. Profesionalmente he estado dedicado a la enseñanza. He estado, gracias a Dios, en ella 35 años y llevo un par de años jubilado. La verdad que es un placer conocerte, Marta, por la cercanía que has tenido con nosotros y agradecer la invitación a Cota Cero. Nunca he estado ligado porque he estado absorbido profesionalmente, he estado siempre dedicado a la docencia y mi relación, he estado con relaciones con las asociaciones, pero involucrado personalmente no. Así que en estas reuniones lo que me encanta es aprender. Podría haber comentado alguna cosilla,
pero por no ser repetitivo, yo creo que por darle fluidez a la conversación que se ha mantenido, solamente dar las gracias por darte las gracias por la cercanía que ha mostrado hacia nosotros. Es un encanto tener una parlamentaria de esa característica. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, también tenemos a Juan de Dios. Juan de Dios, ¿quieres tú decir una palabra a la presidenta? Juan de Dios es, es presidente de ANFE, de una asociación de personas con discapacidad de la localidad de Lucena, Córdoba. Adelante, Juan de, cuando quieras. Hola, pues muchas gracias, Javier, por darme la palabra. Y nada, en primer lugar, saludar a la presidenta del Parlamento, a doña Marta. Y nada, mi pregunta sería, pues, ¿qué tipo de trabajos se están realizando en comisiones o a través de grupos parlamentarios en relación con la discapacidad? Si a corto o medio plazo se tocarán temas relacionados con la discapacidad a nivel legislativo en el Parlamento. Mira, es lo que yo he dicho antes, justamente en esta legislatura se ha puesto en marcha una comisión específica de discapacidad que se reúne, al igual que todas las comisiones, una vez al mes. Como sabéis, la actividad legislativa, la actividad del Parlamento es semana de pleno y semana de comisiones. Y todas las comisiones, que te digo yo, pues medio ambiente, turismo, en fin, cada comisión se reúne una vez al mes y la de discapacidad también. Ahí los grupos políticos, yo en esa comisión de discapacidad no estoy porque como presidenta no estoy en las comisiones, ¿no? Los grupos políticos lo que hacen es pues labores tanto de impulso como de control al gobierno respecto a esas cuestiones. Ya digo que es una discapacidad transversal porque por allí pasan todos los consejeros para abordar única y exclusivamente temas referentes a la discapacidad, con lo cual yo sí puedo decirte que en materia de discapacidad es mucho más prolífera que a lo mejor cualquier otra legislatura que haya habido anterior, precisamente por el hecho de que se haya creado específicamente una comisión para tratar temas de discapacidad de cualquier cuestión, ¿sabes? Ya sea de educación, como he dicho, de empleo, de fomento, de cualquier cuestión, de sanidad, de salud, cualquier cosa, hay muchísimas iniciativas por parte de los grupos, porque ya os digo que es como una comisión más. Lo mismo que puede haber comisión de educación, comisión de sanidad, comisión de igualdad y políticas sociales, el hecho de crear una para ver temas de discapacidad en relación a todas las consejerías, yo creo que una actividad, como digo, mucho más prolífera de la que quizás se haya podido abordar en otras legislaturas anteriores. Es verdad que en la legislatura pasada se aprobó esa ley, ¿no?, a la que hemos hecho toda referencia, pero creo que aquí, en esta legislatura, lo que se puede abordar, pues la ley ya está, pero muchas veces a las leyes pues hay que darle de contenido. Entre otras cosas, por ejemplo, esa ley ya recogía también una serie de planes que todavía no se habían puesto en funcionamiento, como es crear un plan especial para la mujer, un plan de empleo y muchas cuestiones que no se había abordado, por lo que hemos dicho antes, porque muchas veces hay leyes y leyes haga y las cumple, ¿verdad? Es verdad que, como hemos dicho antes, el papel no soporta todo, pero lo importante es, cuando se dan las leyes, hacer los correspondientes planes o los correspondientes reglamentos que vengan a desarrollarla y demás. Y en ese sentido yo creo, y bueno, y si no me equivoco, creo que también habéis tenido posibilidad de hablar con Marcial, ¿no?, con el que ahora es el director general de discapacidad, y también con Mercedes, que como sabéis pues anteriormente. Yo creo que esos planes, por ejemplo, que son necesarios, porque no consiste solamente en hacer la ley, consiste también, como digo, en ponerla en práctica. Y esos planes que recogía la propia ley y no estaban puestos en funcionamiento, pues yo creo que el gobierno tiene que abordarlo. Y por parte de los grupos políticos, instarle al gobierno a que lo lleve a cabo. Vamos, yo confío en eso. Es verdad que con esta situación de pandemia, la actividad legislativa, como sabéis, o si no lo sabéis como yo, ¿no?, ha estado un poco más paralizada, porque esta cuestión obviamente no ha impedido a todos poder llevar a cabo lo que veníamos haciendo normalmente. Y por ejemplo, la Comisión de Discapacidad, pues obviamente ha estado parada, al igual que otras, pero probablemente ya para ahora, ya en junio, que poco a poco vamos retomando la actividad parlamentaria ordinaria, pues ahora probablemente ya para en junio se ponga otra vez en funcionamiento.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si Loli quiere decir también unas palabrillas. Loli es la secretaria de Cotacero. Así es que adelante, Loli. Saluda a Marta. Bueno, hola Marta. ¿Se me oye? Sí. Creo que hemos coincidido alguna vez. Sí, por ahí. nosotros lo hemos visto en el Parlamento, sí. Pues mira, me llamo Dolores Expósito, pero prefiero que me llamen Lola. Parece que es un nombre que da como más personalidad. Mi madre se llamaba Lola, o sea que fíjate si me gusta. Lo bueno abunda. Sí. Ahora soy secretaria de Cotacero, tengo ese gran honor, porque para mí Juan y Javier son, vamos, estoy aprendiendo muchísimo con ellos. He sido vendedora de la ONCE durante 26 años. No soy una persona versada ni estudiada, a veces me siento como pequeña, ¿no? Ante personas como vosotros, estudiados y versados. Pero tengo unos recursos, o sea, tenéis unos recursos muy buenos para expresar lo que lleváis dentro, ¿no? Entonces las personas que no hemos podido dedicarnos a los estudios y eso, pues yo me aferro a mi corazón y a mi idea, y sobre todo al apoyo de Cotacero. Y luchar, que tengo la idea muy clara, luchar porque la ley de la accesibilidad y de las personas con discapacidad se cumpla. Y en ti tenemos muchas esperanzas puestas, Marta. Solamente decirte que es un placer de que estés ahí en el Parlamento y que seas mujer también. Valga la redundancia, porque las mujeres hacemos otra clase de política. Lo siento por los hombres que hay aquí, pero lo veo así. Lola, yo te digo una cosa, que muchas veces quizás no es necesario ser tan versado y tan ilustrado, sino muchas veces hacer las cosas, muchas veces con el corazón. Yo soy de las que piensa que muchas veces hay que hacerlas con el corazón, también con la cabeza, lógicamente. Pero las cuestiones así, sobre todo, te tiene que tirar más el corazón y la humanidad más que cualquier otra cosa. Con lo cual, yo creo que, porque luego a lo mejor nos encontramos con mucha gente muy ilustrada, muy versada, que habla muy bien, pero luego a la hora de hacer, hace regular. Entonces, yo me quedo con las personas también, que muchas veces no hablan tanto y hacen más. Yo soy más práctica para eso. Yo, si me lo permitís, puedo decir que Loli es una persona con un sentido común extraordinario, ¿eh? Una persona muy competente, muy trabajadora y sobre todo una persona muy formal, ¿no? Que eso, hombre, hoy en día sabéis que las personas pues te están diciendo una cosa cuando en realidad están pensando otra y Loli no es así. Entonces, es algo que es un valor que a ella le reconozco y que, bueno, y que ya digo, que tiene un grandísimo sentido común y un saber estar que es importante. A ver, María José quiere decir algo. Adelante. No, simplemente al hilo de lo que estáis hablando. Cuando nosotros damos las charlas sobre accesibilidad, pues nuestros arquitectos técnicos siempre recurren a estos 3 puntos. Para hacer un proyecto que realmente sea accesible no hay más que tener sentido común, empatía y corazón. Al hilo de lo que comentaba Lori. Pues sí, muy buena frase, vamos, sin duda alguna. ¿No se te oye, Javier? No se oye, Javier. No se te oye, tiene el silencio quitado. Ahora, perdón. Ahora. Bueno, Francisco Javier quería decir alguna cosa, ¿verdad, Francisco Javier? ¿O no? No, yo estoy afirmando lo que estáis comentando. O sea, estáis diciendo grandes verdades. Yo simplemente le quería comentarle a Marta, ¿no? Marta, en principio tenéis pensado reanudar la actividad parlamentaria para el mes de junio, me ha parecido comentarte, ¿no? Bueno, no, la realidad la realidad es que la actividad parlamentaria no ha cesado, pero cuando de repente nos acordamos, cuando todos nos encontramos ese 16 de marzo, ¿verdad? Si no recuerdo yo mal la fecha, o 14 de marzo, con que se había decretado un estado de alarma y al día siguiente teníamos que estar todos confinados, pues el Parlamento de Andalucía, claro, tuvo también que adaptar y entonces nos constituimos en Diputación Permanente y se llevaba a cabo la actividad parlamentaria únicamente imprescindible, como era, pues, hombre, la convalidación de los distintos decretos, que como sabéis el Gobierno va diciendo decretos para acordar todas las ayudas, ¿no?, que se están dando, por tanto, a familias con necesidades, autónomos, etcétera, ¿no? Y esos decretos que dice el Gobierno después tienen que ser convalidados en el seno del Parlamento de Andalucía, entonces había que constituir algo donde hubiera un mínimo de actividad, pero lógicamente que no conllevara esa presencia, ¿no?, del Parlamento. En un principio estuvimos así, luego en el mes de mayo
hemos retomado un poco la actividad ordinaria, pero no toda. Entonces hemos activado la actividad ordinaria con algunas comisiones, plenos reducidos, y ahora ya, que subirá probablemente a la mesa de la semana que viene. Estoy en negociaciones con los grupos políticos, ¿no? Creo que ya tuve una reunión con todos los portavoces, pues para que ya en el mes de mayo, como ya poco a poco, ¿no?, vamos teniendo más libertades, ¿no?, por decirlo así, de capacidad de movilidad y de desplazarnos y de poder tener una vida un poco más normal todos, ¿no? Pues es por lo que ya en el mes de junio ya sí me gustaría también, pues, el hecho de poder ya llevar la actividad parlamentaria con toda su plenitud. Pero incluso digamos... también el hecho de que yo, por ejemplo, también lo venía hablando cuando he venido de Sevilla, pues el hecho también de verdad que, por ejemplo, la actividad en el Parlamento, de cualquier acto, ¿no? Alguno que me ha propuesto el tema de llevar a cabo algún acto en el Parlamento, también la habíamos tenido que, lógicamente, que limitar porque no podían celebrarse reuniones conjuntas, pero yo creo que ahora en el mes de junio, como también la normativa permite también la concentración de personas en un número no superior de 30, pues creo que algo, aunque sea en un número reducido, pero que también, aparte de lo que es la propia actividad parlamentaria de los diputados, como es en pleno y comisiones, el hecho de que también se puedan seguir celebrando actos, aunque sea con menos gente, pero que se puedan seguir celebrando actos ahí en el Parlamento de Andalucía, aunque sea en número más reducido, pero que podamos seguir celebrando actos, por lo que yo digo, porque cualquier cosa que se haga en el Parlamento tiene también mucha más visibilidad, y entonces creo que hay que seguir, vamos, llevando a cabo la actividad. Muy bien, Marta. Me preguntaba un compañero, si las reuniones de las comisiones que si eran públicas, ¿no? Yo sé que no, en principio, pero yo sé que vosotros siempre habéis tenido mucha gente. Pero mira, las comisiones, por ejemplo, no, o sea, allí presencialmente no, pero las comisiones se pueden seguir en Por internet, streaming. claro. Ya. Claro, No, pero que yo sé que incluso lo sé por otras experiencias, que nunca ha habido problemas si vas a acompañar a lo mejor de una persona o de otra que pueda estar presente allí, presente en un lado, evidentemente, Pero en las comisiones es más complicado. Las comisiones previas generales siempre está el gobierno y demás, y eso tendría que autorizarse, lo que sí se permite, porque además vosotros lo sabéis, el hecho de que pueda comparecer alguna asociación, como de hecho vosotros, por ejemplo, habéis comparecido, ¿no? Me parece en la Comisión de Discapacidad, ¿no? Yo creo que Cota Cero ha estado como compareciente. Sí, pero yo que recuerdo en la anterior legislatura, cuando precisamente cuando estábamos en el proceso de información, ¿no?, de la Ley 4 del 17, pues yo recuerdo que tuvimos, no sé, bastante, estaba allí el director general de personas con discapacidad, el anterior, estaba también el fiscal coordinador de la discapacidad en Andalucía, o sea que tuvimos allí una serie de personas que se sentaron allí en los alrededores, que evidentemente a mí me encantó porque tenían mucho interés por escucharnos lo que teníamos que decir en directo. Hombre, y entiendo que también porque estarían por allí, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues, entiendo que en aquel momento que hubo esa cierta, ¿no?, flexibilidad, a lo mejor ahora también, ¿no? ¿O no? Pero no, tú lo que me estás hablando, tú me estás hablando de una cuestión distinta, que en el Parlamento se suceden distintos trámites. Quizás tú lo que tú me estás hablando es de la comparecencia en el seno de la tramitación de la Ley de Personas con Discapacidad del año 2017. Eso es distinto, porque ahí comparecen los agentes sociales a los grupos políticos para cuando se lleva el trámite de una ley, ¿no? Trae una ley que la puede traer o un proyecto o una proposición de ley que la puede traer o el gobierno o los grupos políticos. Primero se aprueba en un pleno, la toma en consideración y a partir de ahí ya empieza el trámite parlamentario, donde, por ejemplo, los grupos políticos, a petición de los grupos políticos, pues van distintos comparecientes, lógicamente, que tengan que ver con esa ley, comparecen, hacen sus alegaciones, sus aportaciones, que luego los grupos políticos pueden recoger a modo de enmiendas para ese primer proyecto o proposición de ley que ha llegado, pues pueda después modificarse, ¿verdad?, y adecuarse, y luego finalmente ya va el debate final. Entonces yo creo que lo que tú me estás hablando es en el transcurso del desarrollo de una tramitación parlamentaria de una ley. No lo que es la comisión, que en la comisión quien comparece es el consejero correspondiente. Bueno, yo te estoy hablando de eso, fue a finales de febrero del 17 aproximadamente. Tú sabes que la ley se aprobó, creo que fueron
unos meses después. Claro, porque sería en eso, en el transcurso del trámite y en la parte que corresponde a las comparecencias de agentes sociales. Entonces vosotros compareceríais en el transcurso del desarrollo parlamentario que abarca las comparecencias de agentes sociales. Pues fíjate, no sé, hablando, he comentado hace un momentillo, ¿no? Que en aquella comisión que intervino Gonzalo Rivas, que era el anterior director de personas con discapacidad, fíjate que yo lo conocía a él antes de que fuera director general, cuando se dedicaba al movimiento asociativo en Sevilla, ¿no? Yo lo conocía a él, me había reunido con él varias veces. Y tú fíjate que estuvo cerca de una década, no sé cuánto tiempo estuvo, pero creo que fueron más de 2 legislaturas en el puesto, y no encontró en todo ese tiempo un solo momento para que nos pudiéramos reunir. ¿Qué te parece? Pues muy mal, me parece muy mal. Es lamentable. Y tú fíjate, por ejemplo, con tu amiga y compañera Mercedes López, bueno, y ahora con Marcial, lo mismo. Es decir, un cambio radical en la política. O sea que yo creo que la presencia de Ciudadanos, la irrupción que ha hecho en el panorama político, yo creo que ha introducido una nueva forma de ver las cosas que a mí personalmente, como ciudadano de a pie, a mí me encanta, ¿eh? O sea, es que yo os tengo que felicitar y además os tengo que reconocer ese mérito también. Habéis introducido ya de una forma nueva de hacer política y yo creo que es algo que es de agradecer y de reconocer. María José, creo que ha pedido la palabra. María José. No. Vale, que te veía hacer así con la mano y no sé. Bueno, chicos, ¿queréis comentarle algo más o liberamos ya a Marta del tema? ¿Queréis comentar algo? Yo creo que ya está bien, ¿no? El tiempo que nos ha dedicado. ¿Qué decir? Yo, eso es lo que iba a decir, agradecerle, como no, todo el tiempo que nos ha dedicado. Ya llevamos casi 2 horas. Y, hombre, esto es 2 horas en un político, tiene su valor. Y mujer, porque ella ahora después tiene otras tareas. Muchas gracias y sigue así. Pero no bueno, yo deciros que agradezco muchísimo la invitación a esto. Yo creo que lo bueno siempre tiene que haber ese feedback entre políticos y ciudadanos. Y reiterar lo que hoy he dicho. Yo, bueno, los que me conocéis más de vosotros, pues en el Parlamento de Andalucía os aseguro que tenéis un aliado total y absolutamente. Entonces, lo que necesitéis, ya os digo, lo que se os ocurra, si queréis organizar cualquier tipo de acto, lo que sea, la casa de todos los andaluces va a estar abierta y, por supuesto, yo lo que pueda seguir aportando, que como digo, uno de mis objetivos, entre otros varios, pero uno de mis objetivos es que realmente el Parlamento de Andalucía sea la casa de todos y trabajar por esa accesibilidad, pues yo creo que, bueno, que me tenéis ahí, que habrá cuestiones que hemos abordado, otras que tenemos pendientes y otras que a lo mejor tendrán más tiempo, pero que desde luego mi intención es poder abordarlo todo y ponerme a vuestra disposición para lo que necesitáis, que vamos, yo creo que ya me conocéis un poco y vamos, y lo que haga falta, pues aquí estoy. Y como digo, lo que se puede hacer, se puede hacer. Y lo que no se puede hacer, tened por seguro que os diré, esto no se puede. Pero en cualquier caso, Marta, siempre es un verdadero placer coincidir contigo, ¿eh? Te lo digo con el corazón y te agradezco infinitamente que hayas tenido la voluntad, ¿no?, de querer compartir con nosotros este espacio y estos momentos, que para nosotros todo ha sido muy instructivo, porque la verdad es que el tema del COVID-19, pues hombre, la verdad es que el confinamiento nos ha dejado un poco como aislados un poco del mundo y la verdad es que esta forma virtual, ¿no?, de poder acercarnos a vosotros, pues oye, está fenomenal, pero sobre todo porque vosotros os prestáis a ello, evidentemente. Mira, yo como al fin ya he dicho antes, yo soy una persona positiva, intento sacar siempre la parte buena de las cosas y yo creo que si algo, lógicamente lamentar las muertes, ¿no?, que duda cabe que eso está ahí y eso ya es irrecuperable, y luego también la terrible crisis social y económica que lógicamente va a conllevar el COVID, porque es verdad que muchas personas han perdido el empleo y la situación está un poco bastante regular, pero por quedarnos con algo bueno, es que por lo menos yo creo que nos ha hecho también abrirnos todos mucho más a las nuevas tecnologías y nos permite, pues mira, que hoy estemos reunidos gente del País Vasco, de Madrid, de Jaén, de Córdoba, en Almería, que estoy ahora. Claro, y entonces
te das cuenta también que existe con estos medios que a lo mejor también existía antes, pero quizás la falta de necesidad te hace que no lo hagas, y a lo mejor te das cuenta que quizás no es necesario tardar 2 horas de camino para tener una reunión cuando puedes abordar los temas. Y entonces, por traer algo bueno, yo creo que nos ha abierto también un poco los ojos a todos con el tema de la facilidad que tenemos para poder interactuar y hablar e intercambiar impresiones, ideas, sin necesidad del tiempo que puede conllevar un desplazamiento a otra ciudad. Con lo cual, yo creo que todos nos tenemos que quedar con esa parte positiva, que a fin de cuentas hemos hecho como un máster todo en comunicación. Y hemos adelantado en 2 meses lo que a lo mejor quizás en años no hubiéramos conseguido, porque quizás al no tener la necesidad, sabes que está ahí, pero no se utiliza, y eso es verdad que es una realidad. Sí. Muy bien.